Pues nada, vamos a presentar la sesión de mortalidad de enero. Fallecidos 5 pacientes con un 80% de varones, una mediana de edad de 75 años y una mediana de estancia media de 8 días. Cuando una persona acaba ingresada en un hospital con una crisis de salud grave, la misión del sistema está clara: conservar la vida de ese paciente. Pero eso no siempre se consigue, claro. La gente se muere. Lo que se busca en esas sesiones es aquellas muertes que podrían haberse evitado. Hay mucha gente joven que está aprendiendo, digamos, a manejarse en este tipo de situaciones, y el ver cómo los cardiólogos o cirujanos o cardiólogos intervencionistas muestran cómo al final fracasa, digamos, o no, el tratamiento de un paciente, eso es muy bueno. Antonio Fernández Ortiz, director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, explica que merece la pena repasar lo que se hizo y lo que no, lo que salió bien y lo que no. Así son las sesiones de mortalidad en las que mis compañeros cardiólogos comentan los casos de las personas que han fallecido en nuestro servicio. Cuando terminan así de mal las cosas, te deja tranquilo el ver que es que desde todos los puntos de vista de manejo en coronarias nuestro, etcétera, se ha hecho todo lo que está disponible, incluso cosas que a lo mejor todavía no están en guías, ¿no? A ver, yo creo que por este señor se ha hecho absolutamente todo, pero es verdad que no sabemos muy bien por qué han pasado algunas cosas. Es que hacía fibrilación ventricular directamente. Eso es lo curioso, y taquicardias ventriculares monomórficas. Y bueno, ya desde el punto de vista del manejo, pues hay todas las complicaciones que puedes tener, ¿no? En un enfermo crítico de 2 meses ingresado, que sumaba un reingreso reciente además, porque se había ido 10 días de alta. El deterioro fue tremendo. Hay casos que despistan. No todo tiene siempre una explicación clara, inequívoca. Y otros que arrojan luz sobre una patología o una intervención, que ayudan a que el paciente siguiente tenga más posibilidades de sobrevivir. ¿No creéis que puede haber habido como causa, digamos, inmediata de la muerte un fenómeno añadido, como pudiera ser una embolia de pulmón, etcétera, que haya precipitado? Porque cuando ves el ecocardiograma que se le hizo media hora antes de fallecer, no dirías tú que el paciente le quedaba media hora de vida. Es decir, en base a la situación ecográfica, tener una hipercontractilidad incluso de ventrículo izquierdo. Claro, yo creo que independientemente de lo que suceda con casos concretos como este paciente, ¿no? Hay que tomar las decisiones que seguro que fueron correctas. Lo que nos tiene que servir sobre todo esas sesiones es para aprender y estar preparados cuando vengan pacientes por los cuales sí que haya que luchar a tope por ellos. Entonces, yo creo que he aprendido muchas cosas, entre otras, lo del bloqueo AV. Como si este podcast hubiera sido una gran sesión de mortalidad, en los 7 episodios anteriores hemos analizado el caso de un solo paciente, el sistema sanitario español. También aquí hemos hablado de lo que se ha hecho y de lo que no, de lo que ha salido bien y de lo que no. La buena noticia es que este paciente aún no ha fallecido, y esperamos que no lo haga nunca. La mala es que sus dolencias, los males que le aquejan, son muchos y en estado avanzado, y los profesionales que se ocupan de él, es decir, gestores y políticos, no están acertando con el tratamiento. Eso cuando aplican alguno, porque en general, digamos que son más bien poco intervencionistas. Este es el último capítulo de No es país para enfermos. Hoy vamos a ver qué medidas se podrían tomar para solucionar la crisis de la sanidad pública. Y a tratar de entender por qué no se están tomando ya, por qué parece que la política, pero también los sindicatos, los profesionales e incluso nosotros, los ciudadanos, frenamos las reformas. Aunque quizá pronto vamos a empezar a acelerarlas. Al menos ese es el vaticinio de Rafa Bengoa, experto en gestión sanitaria, al que ya conocéis bien. Yo creo que los pacientes se van a empezar a impacientar más y más, y poco a poco la política, como ya ha ocurrido en otros países, va a ver que algunas elecciones van a depender de qué es lo que está ocurriendo en sanidad y no en otras cosas. Se va a politizar la sanidad desde abajo y hace falta que haya una reacción política. El sistema está totalmente vencido. Empieza a haber unas clases medias que huyen hacia la provisión privada. No nos queda otro que la transformación. Yo creo que el 80% de las cosas que estamos de acuerdo.
No es país para enfermos. Episodio 8. Cómo salvar la mejor sanidad del mundo. Yo ya conocía de antes muchos de los desafíos del sistema sanitario, pero la verdad es que he descubierto algunos otros, después de tanto hablar con expertos y pacientes. Es que tenemos grabadas cerca de 20 horas de entrevistas. Eso da para mucho. He empezado a grabar, ¿vale? Sí, vale. Acaba de empezar. Y tanto. De hecho, se nos han quedado fuera del podcast algunos temas importantes que salieron en esas charlas. Por ejemplo, no hemos dicho gran cosa de las ambulancias, de profesiones como los fisios, de los déficits en la atención para la salud mental o de la poca cobertura en salud bucodental. Ni tampoco de los fármacos, que son una de las grandes inversiones del sistema y además una de las áreas donde más avanza la medicina. Hay bastante debate en torno a los nuevos medicamentos y su precio. Aún así, creo que en estos 7 episodios los problemas principales de nuestra sanidad sí han quedado claros. Tiene el sistema que está totalmente vencido. Estamos en una situación de crisis, sinceramente, de listas de espera, de retraso de diagnóstico. Es completamente insuficiente esa inversión con la que se nos viene encima, con toda la demografía y la cronicidad que arrastramos. Las estrategias de cronicidad han hecho aguas en prácticamente todas las comunidades. Llegamos a mayores, pero no con buena salud. La burocracia que ahora mismo tienen los médicos y las enfermeras en los hospitales es extraordinaria. Lo que es cómo nos organizamos, cómo contratamos a los profesionales, cómo asignamos el dinero a los hospitales, es un auténtico desastre. España tendría que incorporar a 100.000 enfermeras para llegar al ratio europeo. Cuantos más profesionales faltan, las condiciones de trabajo empeoran más. Tenemos un modelo organizativo que no tiene incentivos. Tienes un modelo de medicina que está moviéndose a toda velocidad y un modelo administrativo que casi lo frena. No se reúnen condiciones para que el modelo vuelque hacia la prevención. Empieza a haber unas clases medias que huyen hacia la provisión privada. Deslegitiman su pago de impuestos para financiar unos servicios que total no usan. La situación es grave. El sistema sanitario se ha ido degradando poco a poco, despacito, y ahora su propia supervivencia está en juego. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de este bloqueo tenemos a 3 escenarios. Uno es el status quo, dejarlo todo como está. O sea, seguir aumentando el gasto sanitario hasta que se pueda. Seguir escudándonos en lo buenos que son nuestros sanitarios y en lo bien que el sistema se ocupa de las crisis agudas, pero sin cambiar modelos, estrategias ni formas de trabajar. El segundo escenario es uno en el que se raciona. Con esto, Rafa Bengoa no se refiere a eliminar de golpe y porrazo el sistema sanitario público, más bien a dejar de aumentar de gastos sin hacer nada más. Eso empeorará la atención y los ciudadanos se verán forzados de alguna forma a buscar soluciones en las empresas privadas de salud. Por ejemplo, se dejan de financiar nuevos medicamentos, no se abren nuevos servicios, se dejan de adoptar nuevas tecnologías. Y el tercero es el de la transformación, que es el que estamos hablando durante todo el podcast, que es necesario transformar el modelo asistencial para que la medicina del sector público vuelva o pueda ser aquella que sí encaje el sistema. Todo esto si coincidimos en que la mejor idea es tratar de arreglar la sanidad. No creo que haya muchas personas en España que no lo piensen así. Sobre todo porque sí tenemos un sistema que merece la pena, pese a todas las dificultades. Beatriz González López Valcárcel, experta en economía de la salud, lo tiene claro. El Sistema Nacional de Salud es el mayor logro en España del Estado de Bienestar como Estado solidario, etcétera, que entiende que a las personas se las atiende según su necesidad y no según su capacidad de pago, etcétera. Es un sistema que nos ha permitido tener unos resultados de salud de primer nivel, que da cobertura a toda la población, que tiene unos profesionales excepcionalmente formados y que practica una medicina sofisticada, moderna, eficaz. Racionar es malo para los políticos, malo para los ciudadanos, malo para los profesionales. Por lo tanto, no nos queda otro que la transformación. Y la transformación exige
un debate ahora político complejo, como se está haciendo en otros países. Una vez hecho ese debate político, decir, bueno, vamos a ir a un modelo como se está haciendo en otros países, pues más preventivo, más comunitario, más digital, etc. Que la transformación es la única opción viable es una idea ampliamente compartida. Lo dicen todos los expertos y todos los profesionales con los que hemos hablado, que son unos cuantos. Otro asunto es decidir en qué consiste esa transformación. Diseñar una serie de reformas que sean asumibles para todas las profesiones, para todas las sensibilidades y para todas las regiones. Y aquí, sorprendentemente, hay una buena noticia. En algunos temas hay diferencias, es evidente, pero en los temas fundamentales hay bastante consenso. No lo digo yo, lo dice Juan Abarca, presidente de H&M Hospitales y la Fundación IDIS, que aglutina a la sanidad privada. Juan nos contó esto sobre sus reuniones con actores poco favorables a su rama en el sector. Cuando yo hablo con gente poco pro colaboración público-privada, pero te digo una cosa, que yo creo que el 80% de las cosas estamos de acuerdo. Primero vamos a hacer lo básico y luego ya afinaremos, ¿no? Además, esas reformas básicas están más que documentadas en informes del Ministerio, de las comunidades y de organizaciones varias. Escuchamos una vez más a Manel del Castillo, el presidente de Kairos, un comité creado para reformar el sistema sanitario catalán. Hemos leído los informes que se han escrito, son exactamente 51 en 30 años, empezando por el informe de Martorell en el año 91 y siguiendo por todos los que se han ido escribiendo. Hay una grandísima coincidencia en todos, o sea, por tanto, todos sabemos lo que hay que hacer. Pero nadie está siendo capaz de hacerlo. La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Pilar Rodríguez Ledo, no puede ser más clara. Yo digo siempre que no quiero que se implemente el mejor plan. Ya a estas alturas, después de... Yo llevo 34 años de trabajo en el sistema sanitario, yo ya no aspiro a que se implemente el mejor plan posible. Ni siquiera quiero participar en trabajar en un nuevo plan más, ¿no? Yo quiero que se implemente el peor de los últimos 10 años, el peor. Con que se implemente el peor ya me voy a dar por contenta, porque claro, al final, si tú generas planes que nunca implementas, que se produjera una mejora debería ser milagroso, ¿no? Y claro, ya en los milagros creemos poco, ¿no? Este bloqueo de los proyectos de cambio apunta, sobre todo, a la política. El Ministerio de Sanidad sujeta el paraguas común, establece la legislación básica, la estrategia nacional y la política farmacéutica. Pero son los gobiernos de cada comunidad los que de verdad hacen funcionar la sanidad. Gestionan los hospitales y centros de salud, administran el personal y se encargan del presupuesto. Yo no veo ninguna razón ni científica ni médica para que tengamos descentralización de los sistemas sanitarios. Ninguna. Es una razón política. Puramente. En un momento determinado era necesario y fenomenal, pero hemos hecho duplicaciones de 17 sistemas necesitan hacer un esfuerzo tremendo de coordinación entre ellos y realmente a los pacientes no sé si nos aporta algo. Nos aporta atomización, inequidad y acabamos muchas veces teniendo cosas difíciles de explicar como que la cartilla de vacunación sea diferente en una comunidad autónoma y otra o que los procesos de diagnóstico genético sean diferentes. Este era Julián Isla, un ingeniero de Microsoft especializado en el mundo de la salud. Y es cierto que hay diferencias significativas entre territorios en cosas como el modelo de gestión, las listas de espera o en el gasto sanitario. Sin embargo, hay otra visión en este debate. Este es Pedro Delgado, vicepresidente del Institute for Healthcare Improvement, una reputada ONG dedicada a fomentar la mejora de los sistemas de salud. A mí no me gustan las etiquetas, pero si tú me preguntas a mí si soy centralista o descentralista, por supuesto en un país del tamaño de España, creo que esta idea de la descentralización tiene muchísimo sentido, por la cantidad de población, porque cada contexto tiene sus características relativamente únicas a pesar de las similitudes que también existen. Esa etiqueta descentralista también valdría para Rafa Bengoa. Se han hecho evaluaciones en las que se sugiere claramente que
la descentralización ha sido positiva. Cuanto más cerca esté de la realidad operativa, la gestión de una organización, no solo en sanidad, sino en todas, mejor le va. Y esto no solo vale para la relación entre el Ministerio y las comunidades. También se puede descentralizar más hacia abajo para acercar la toma de decisiones a los profesionales sanitarios. En la pandemia, como no sabían lo que había que hacer, arriba de repente descentralizaron todo el poder a los que sabían, al ámbito operativo. Y es el ámbito operativo que nos ha salvado. Ahora bien, sí hay que conseguir que el sistema esté más cohesionado. Esa es una tarea del Ministerio de Sanidad, que a menudo queda desdibujado. Bueno, yo siempre he defendido que el Ministerio tiene que ser un centro de gestión de conocimiento, knowledge management. Lo que tiene que hacer un ministerio es acordar evaluaciones con una comunidad autónoma y, según el resultado de esa evaluación, compartirlo con otras comunidades. Algo parecido nos contó Pedro Delgado. Yo creo que lo importante cuando se descentraliza es tratar de unificar el aprendizaje y de acelerarlo, de manera que podamos entender, por ejemplo, la variación. Si hay una región que tiene una tasa de infecciones hospitalarias del 20% y otra que tiene de 5%, sería una desgracia que no incentivemos ese aprendizaje cruzado. Sin embargo, en España esto no sucede, al menos no tanto como debería. Entonces, lo que pasa es que en este país nos gusta mucho, cuando te nombran ministro de Salud, es ponerte a hacer algo que ya le corresponde a las comunidades autónomas. Les gusta mucho ponerse, izquierda, derecha, a todos, les gusta mucho ponerse en una situación de mando y de control y mando, en lugar de una de gestión de conocimiento, que es una forma de influir muchísimo más poderosa que el control y mando. La coordinación es complicada por un tema puramente de gestión, pero también porque las guerras políticas influyen en las relaciones entre el gobierno y algunas comunidades. Yo creo que hay voluntad en el ministerio actual de intentar, porque son gente se lo conoce, son gente que tiene voluntad de intentar arreglarlo, ¿sabes? Otra cosa es que no tengan herramientas, porque dependen de pactos políticos y dependen de, ¿sabes? Porque no se prioriza de alguna manera, ¿no? Este último era Juan Abarca, hablando sobre esa batalla política, que es una de las principales razones del bloqueo en el que anda atrapado el sistema sanitario. Manel del Castillo nos habló largo y tendido sobre esto. Tenemos la terapia y tenemos una barrera para aplicarla. ¿Cuáles son? Son las barreras, por un lado, políticas, porque las reformas, por mucho que sean razonables, siempre generan gente en contra. Es decir, oiga, yo he hecho una reforma, me va a costar a lo mejor un problema con los sindicatos, con quien sea, con la sociedad, y si sale bien, se verá de aquí 4 años, porque tienen un tiempo de maduración largo. Y, por tanto, la aversión al riesgo que tienen los políticos, pues al final hace que esto no se arranque. Por eso, desde algunos ámbitos se pide sacar la política en la medida de lo posible de los puestos de responsabilidad del sistema sanitario, que en muchos casos se eligen en función de la afinidad con el gobierno de turno. De todas formas, hay que ser justos. Las barreras a la transformación no son solo políticas. Las asociaciones organizadas en el sector, ya sean de clase o profesionales, no siempre acompañan cuando se plantean reformas. El sistema sanitario público está altamente sindicalizado, los sindicatos tienen un poder importante de control y cualquier cambio en el status quo les parece que puede ser un peligro, que pueden perder pues, poder o estatus. Y las profesiones las buscan pues, prevenir, digamos, que pierdan competencias, intentan ganar en general competencias hacia un sitio, pero no perder por el otro, ¿no? Entonces, yo diría que las asociaciones profesionales y los sindicatos no son en general, y debemos de hablar en general, porque puede haber excepciones, pero no son un elemento de innovación. Navegar estos juegos de poder es una tarea complicada. El desafío es encontrar un equilibrio, conseguir apoyos suficientes para que las reformas puedan salir adelante. Este es Juan Abarca. Mira, contra algo tienes que ir, el cambio tiene que ser disruptivo, ¿vale? No puedes ir contra la población, es decir, tú no puedes decir mañana voy a privatizar todo el sistema sanitario, porque la gente no lo quiere. No puedes ir contra el sindicato de frente, es decir, mañana me cargo el estatuto marco
de golpe y porrazo, porque te queman las calles. Pero bueno, pues se pueden hacer cosas y dentro de todo, pues hacerlo de la manera que sea políticamente menos incómodo, que genere menos resistencias. Para avanzar, por un lado tenemos esta vía de apostar por las reformas de mayor consenso, suavizando los planteamientos más rompedores. Por otro, para esquivar bloqueos y batallas políticas, está la opción de ampliar la capacidad de gestión de los propios profesionales. Esta es la medida que pide Rafa Bengoa. Para mí, la más importante ahora, que podría hacerse de forma rápida durante los próximos años, es reenganchar a los profesionales de la salud. Y aunque el sistema tenga todos estos problemas de rigidez, de derecho administrativo, etc., permitir que a nivel local los profesionales de la salud, a nivel de su servicio, a nivel de la atención primaria, puedan hacer miles de pequeños cambios delegándoles la posibilidad de mejora a ese nivel. Yo no veo que hace falta que el ámbito político decida eso. Hace falta que el ámbito en parte político, pero los macrogestores del sistema permitan esa licencia de innovar. Y entonces, por lo menos, aunque no tengamos un cambio de todo el modelo asistencial, sí habría bolsas de mejoras locales. Esas pequeñas mejoras son una buena idea en el corto plazo, pero la transformación no se puede quedar ahí. Quizá el gran cambio es una reforma del modelo asistencial. Para hacer frente al desafío del envejecimiento y de los enfermos crónicos, hay que darle la vuelta a la forma de hacer las cosas. El sistema sanitario ya atiende muy bien las crisis agudas. Ahora tiene que empezar a ocuparse mejor de la población antes y después de esos eventos. El seguimiento de los enfermos crónicos tiene que mejorarse a través de los centros de salud, pero también fuera de ellos. Una conexión digital y física mucho más compleja, sobre todo con esos enfermos crónicos en su domicilio, en su trabajo y en la comunidad. Y por lo tanto poder hacer un trabajo que se llama medicina proactiva, medicina que se anticipa y que previene a que esa persona se descompense. Si conseguimos que no se descompense, aparece menos en urgencias y ocupa menos una cama hospitalaria, que son todas las partes más caras del sistema. Para ese objetivo, la tecnología tiene que entrar en nuestras casas y los pacientes tendremos que adaptarnos a ella, lo que puede plantear desafíos para las personas más mayores. También hablamos de esto con Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Para ella es fundamental empoderar a los ciudadanos que tengan un rol protagonista en el seguimiento de su salud. Yo creo que se está dibujando y se dibuja desde la tecnología o de la salud digital el papel tan importante que va a tener el ciudadano o el paciente en su propia salud, ¿no? En la gestión de sus datos, en tener una historia de salud, ¿no? Que le acompañe durante toda su vida, que le permita tomar decisiones, que sea un ciudadano activo con su salud, que enferme menos, pero que también cuando esté enfermo pues pueda ser más autónomo, ¿no? Esa corresponsabilidad de la ciudadanía solo se puede ofrecer con un modelo que madure, un modelo que entienda que la relación médico-paciente o la relación que tenemos los pacientes con otros profesionales tiene que madurar. Si la tecnología nos debe ayudar a medir nuestras métricas de salud, la estrategia sanitaria tiene que ocuparse de cambiar la forma en la que se organiza la asistencia médica. Uno de esos conceptos muy gastados, incluso aburridos, es la continuidad asistencial. Básicamente, significa que los hospitales tienen que tener una colaboración estrecha con los centros de salud y también con los servicios sociales, es decir, con residencias o centros intermedios para pacientes que necesitan cuidados. Ahora mismo, los hospitales son islas. En muchas ocasiones tú puedes dar un alta en un hospital después de un paciente haya estado ingresado por una neumonía o por una fractura, por lo que sea, pero necesita, en la fase de convalescencia, necesita que alguien lo cuide, porque ha perdido, autonomía. Si no tienes a nadie que lo cuide en su casa, porque hay mucha gente que vive sola, o porque su compañero o compañera resulta que también es dependiente, pues tienes que estar en el hospital muchos días esperando que le asignen
una ayuda a domicilio. Una cama de hospital es muy cara para el sistema. Por eso, mantener en ella a un paciente que ya no la necesita, porque hay que esperar a que se resuelva un trámite administrativo, es tremendamente ineficiente. ¿Qué es lo que creo yo que tendría que haber? Que los centros de primaria fueran centros de atención integrada sanitaria y social. Porque, sobre todo, hay muchísima gente, un porcentaje de la población no muy alto, pero que consume una parte muy importante de los recursos, que tienen necesidades sanitarias y sociales que no se pueden separar. Y, por lo tanto, lo razonable sería que la determinación del nivel de dependencia y lo que llamamos la PIA, el Plan Individual de Asistencia, se hiciera de forma conjunta con el poder local, los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en asignar las ayudas a domicilio, que se hiciera de forma agrupada en los centros de primaria, de tal manera que el único interlocutor que tuviera las familias o el paciente fuera su médico o su enfermera. El papel coordinador de la atención primaria debe abarcar el trabajo en la comunidad, que es un aspecto clave para prevenir y mitigar enfermedades. Sobre ello nos habla Rosa Magallón, la primera catedrática de atención primaria de España. Es decir, la capacidad que tiene un médico, una enfermera o un profesional del equipo de atención primaria de coordinarse con todos los recursos locales del barrio, del pueblo, del vecindario, para producir salud entre todos. Es decir, tú tienes un problema de espalda, tienes un lumbago, te conviene ejercicio, yo te mando una recomendación de activos, estoy coordinada con el servicio de deportes municipal, de manera que yo te mando y él tiene ese recurso que va a utilizar para que tú mejores el lumbago. Aunque todo esto está oficialmente reconocido como una tarea de los centros de salud, en la práctica los profesionales no disponen de tiempo y mecanismos para ello. Entonces, al final se va relegando, porque además son actividades que se siguen haciendo y que en verdad se van haciendo cada vez más, pero desde un ámbito del voluntarismo, no desde un ámbito del apoyo institucional, el apoyo de los gestores, de los proveedores de salud, de nuestros directores, para facilitar que los centros de salud hagan actividades comunitarias. Venimos diciendo que falta una estrategia de cambio sólida, innovadora, a nivel nacional. Pero hay algunas iniciativas ya en marcha. Destaca especialmente una lanzada por el gobierno catalán, que se acerca a un intento de reforma estructural del sistema de esta región. Ya lo hemos mencionado en otros episodios. Se llama Kairos y su presidente es Manel del Castillo. De momento, Kairos ha propuesto una serie de medidas para desburocratizar el trabajo de los médicos y permitirles centrarse solo en lo asistencial. En varios centros de atención primaria de Cataluña se van a probar cosas como el uso de una guía de reconocimiento de voz con los pacientes. También tendrán una nueva figura profesional, el asistente clínico. Su función es liberar a médicos y enfermeras de tareas básicas como tomar datos del paciente, hacer seguimientos o gestionar papeleo. Así lo explica Beatriz González López Valcárcel, que también forma parte de Kairos. Vamos a probar esto, que es el equipo formado por 3 en cada centro de salud, médico, enfermera y auxiliar clínico y asistente clínico, pero lo vamos a probar en plan experimento en unos cuantos centros de salud y evaluar a ver cómo funciona, ¿no? Claro, esto supondría una reorganización de funciones entre profesionales sanitarios. Y así como ocurre esto, hay que dejar entrar a muchas profesiones que todavía no están en el sistema. Hacen falta ingenieros biomédicos, hacen falta analistas de datos, hacen falta muchos más fisios de los que hay. Como tenemos problemas para aumentar el número de médicos, el asistente clínico y la IA vienen al rescate, para que cada médico disponga de más tiempo para atender pacientes. Ahora bien, en España el gran déficit es de enfermeras, por lo que también es importante que esta nueva figura les descargue de funciones. Este es Juan Abarca. El desvío de competencias me parece absolutamente imprescindible. El desplazamiento de competencias, la acreditación de enfermeras. Tendría que haber enfermeras de cada uno de los servicios. La creación del puesto ese del técnico superior. Solucionas el problema de los recursos humanos en 2 años. En 2 años tienes las primeras promociones de gente que es capaz de hacer las técnicas de enfermería y pones a las enfermeras a trabajar con los médicos. Eso último es algo que reclama Rosa Magallón. Que los médicos de atención primaria hagamos de médicos, que no hagamos de enfermeras o de administrativos, y que las enfermeras hagan su educación para la salud
atiendan a los domicilios, hagan sus crónicos, asuman más competencias para las cuales están capacitadas y que haya un buen administrativo que resuelva y que libere a los profesionales de la salud de todas las tareas burocráticas. Otro nuevo perfil profesional muy demandado, sobre todo por los pacientes crónicos, es el gestor de caso. Esto nos contaba Julián Isla, ingeniero de Microsoft y padre de un niño con una enfermedad rara. Tiene que haber una figura, y esto es quizás una figura nueva y que existe en otros países, que es el gestor del caso. Es decir, yo a otros pacientes de otros países europeos les escucho con envidia cuando me dicen, no, he hablado con mi case manager, y mi case manager me ha puesto la cita y me la ha coordinado para que cuando vaya al hospital vea 3 especialistas. Otra de las reivindicaciones que hemos oído a menudo durante el podcast es la falta de incentivos para los profesionales que trabajan mejor. El que lo hace regular cobra lo mismo que el que lo hace bien, nos han dicho. En los superambulatorios de Kairos se contempla que una parte de la remuneración de los médicos se otorga en función del número de pacientes atendidos, pero los centros también tendrán que reportar los datos de satisfacción de los usuarios. Este es Julián Pérez Villacastín. Si no nos atrevemos a tomar medidas acerca de la productividad, acerca de la eficiencia, ¿qué sucede? Que otros que son capaces de tomarlas, como son las empresas privadas o las universidades privadas, entonces arriba del todo donde está el dinero, pues dirán, oye, si lo vamos a tener que desplazar a un sistema muy ineficiente o ponerlo, aunque ellos ganen dinero, en un sistema que nos parece más eficiente, pues a ver qué hacemos. Ese sistema rígido, burocrático que hemos estado describiendo, también lastra a los gestores de la sanidad. No tienen margen de maniobra. Hay quien propone un cambio en la forma de administrar el sistema sanitario. Habla Rafa Bengoa. Que haya una separación de la financiación y provisión, que haya un contrato programa con entidades sin fin de lucro, que estas entidades sin fin de lucro tengan la flexibilidad necesaria para que los profesionales de la salud puedan innovar. Es decir, el Estado encargaría la gestión de los servicios sanitarios a fundaciones o consorcios, pero no estarían sujetos a las mismas trabas legales y administrativas. Así, podrían elegir el personal que quieren contratar o mover dinero del presupuesto de una partida a otra con mayor flexibilidad. Aunque este tipo de propuestas tienen siempre la sombra de la privatización, de que acabarán abriendo la puerta a las empresas privadas. No si lo regulas. Y prohibir un modelo en el que se extendería eso a la contratación privada. Un sistema de salud que protege a cerca de 50 millones de personas nunca va a ser perfecto. Siempre tendrá problemas, épocas con más saturación, errores, retrasos. Claro, lo que pide la gente es un buen sistema, uno como el que hemos tenido durante años, o si se puede un poquito mejor, que esté preparado para atender a una población envejecida, para tratar las enfermedades que vienen, para adoptar la tecnología que aparece, que no haga esperar a pacientes con dolores y preocupaciones durante semanas. Eso es, solamente un buen sistema. Que España sea un buen país para los pacientes sanos y para los enfermos. En 2024, mi padre, que tanto nos ha acompañado en este podcast, acudió al Congreso de Supervivientes de Cáncer. Era la segunda vez que le invitaban para hablar del futuro del sistema sanitario. Buenos días. Hace 2 años, cuando estuve con vosotros, no había tenido cáncer. Ahora sí, y entonces soy un superviviente más, igual que vosotros. Por lo tanto, es hasta más lógico estar hoy aquí entre vosotros. En ese contexto, y ante esa audiencia, su charla tenía un mensaje optimista. La idea, obviamente, central es que también sobreviva el propio sistema de salud. Y ahora tiene una serie de retos con los que podemos, si se hacen las cosas bien. En este podcast hemos intentado hablar tanto de esos retos como de esas cosas que hay que hacer bien para que el sistema sobreviva. Con un espíritu crítico, hemos sido duros con nuestra sanidad, pero también constructivo. Siempre hemos hablado desde el reconocimiento a las fortalezas de un sistema avanzado, con grandes profesionales, con una vocación de atención universal y garantista. Ojalá algo de lo que hemos dicho aquí sirva para avivar el debate público y que quien tenga que reaccionar, reaccione. Si el ámbito político no hace eso, el sistema público va a seguir empobreciéndose
y los ciudadanos pues empiezan ya obviamente a decir, pues me voy a hacer un seguro privado. Eso no es lo deseable porque nos vamos a un sistema de doble velocidad que, aunque a muchos les moleste, sí será un sistema para ricos y otros para pobres. Quizá os acordáis de Emiliano Briceño, el neumólogo venezolano con el que hablamos en el episodio de las pandemias. Él, con la mirada fresca de quien llega a un sitio nuevo, nos dejó una reflexión sobre nuestro sistema sanitario. He tenido la suerte de hacer turismo como médico por 4 comunidades de España. Vamos a ver si lo puedo decir bien con pocas palabras. Yo no sé si los españoles son conscientes de la suerte que tienen de tener una sanidad pública con una calidad tan alta por encima de las críticas que pueda tener. Está bien acabar con estas palabras para recordar por qué merece la pena salvar la sanidad. Un sistema sanitario que con su fallo ofrece todo lo que ofrece a la población sin discriminación, que es otra cosa muy llamativa. Tú vas a cualquier hospital y ahí te atienden. Si te tiene que ver un cirujano vascular te va a ver y si necesitas un corazón te lo van a poner. Y no te van a cobrar un duro por poner un corazón. No quiero acabar sin un agradecimiento personal a quienes han hecho posible este proyecto. Adrián, has realizado una labor fantástica de investigación, de dirección y de locución. Pero por encima de todo has escrito un guión excepcional. Me has enseñado lo que es el periodismo y para mí es evidente que tu talento ha guiado este proyecto. Ver mi nombre junto al tuyo me llena de emoción y orgullo. No es País para Enfermos nació de una idea un poco ingenua, de 2 amigos que nunca habían hecho un podcast. Por eso, gracias Marian Bas, Julián Pérez Villacastín y Antonio Fernández Ortiz por vuestra confianza personal y la de la Fundación FIC. Gracias también a Rafa Bengoa, mi padre, por indicarnos el camino y por asegurarte de que lo que contábamos tenía sentido. Gracias a todos los amigos y familiares que nos habéis prestado vuestra voz y que habéis aguantado estoicamente nuestras charlas interminables sobre el podcast, en particular a Elisa, Manu, Pablo y Álvaro. Y, por supuesto, gracias a los 21 entrevistados que nos habéis entregado a través de un micrófono vuestra visión sobre las fortalezas y los desafíos de la sanidad para que pudiéramos plasmarla en No es País para Enfermos. No es País para Enfermos es un podcast de Adrián Sebastián y Cristian Bengoa Terrero. Ha sido financiado por la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular y producido por La Inmersiva. El guión es de Adrián Sebastián y Viviana Ricciardi. La idea original y la producción ejecutiva son de Cristian. De la investigación, las entrevistas y la estrategia de comunicación se han ocupado Adrián y Cristian. El diseño sonoro, el montaje y la música original son de Tomás Borrini. Varias sintonías pertenecen a Conga Music Agency. Las grabaciones de estudio se han realizado en los estudios de La Inmersiva. El narrador principal es Cristian, acompañado en algunos momentos por Adrián. La locución de cabecera y los créditos son de Lucía Blasco. El diseño gráfico es de Roberto Gómez Alabau y los vídeos promocionales de Victoria del Santo O'Neill. En este capítulo hemos utilizado fragmentos de noticias de Radio Televisión Española. La sesión de mortalidad es una recreación basada en una sesión real.